Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elisa. Bienvenidos a otra clase más de nuestra escuela dominical. Y bueno, hoy empezamos una nueva carta o epístola. Y hoy empezamos con Romanos, que también es pues una carta muy interesante de la cual vamos a aprender mucho. Esta carta es más bien teológica y mucha enseñanza en ella, en todas, ¿verdad? Quiero dejar claro, en todas. Pero esta hay mucho que aprender, sobre todo nosotros más bien como creyentes. Y bueno, vamos a hacer una pequeña introducción sobre Romanos y luego quisiera que vayamos viendo, solo lo vamos a hacer así el primer capítulo, porque es para que veamos cómo podemos ir estudiando la Biblia, ¿verdad? Pero solo va a ser esta primera parte. Ya después vamos a hacer otra dinámica diferente, pero este día de hoy vamos a ver el capítulo 1 y vamos a ir desglosando casi versículo por versículo para entenderlo mejor, ¿verdad? Cómo estudiamos la Biblia. Bueno, vamos a ver cuál es el propósito. Bueno, el propósito principal, porque después les voy a dar otros tres propósitos, pero el principal de esta carta de Romanos, bueno, es presentar a Pablo a los romanos y dar una muestra de su mensaje antes de que él llegara a Roma. Bueno, el autor, bueno, es Pablo. El apóstol Pablo pone su nombre al comienzo de esta carta a los romanos y no es la excepción. Él lo hace en sus 13 cartas. También él lo pone siempre su nombre. La carta de Romanos es la más larga de las cartas que Pablo escribió. También es la más teológica de sus cartas, es lo que les estaba diciendo ahorita. Por lo largo de la carta y lo teológica es que esta es la primera que se acomodó en el Nuevo Testamento de sus cartas. Por lo teológico, ¿verdad? Y porque esta es mucho más larga. También se dice que esta carta ha influenciado a más gente que cualquiera de las otras cartas. De las que Pablo escribió, estamos hablando, ¿verdad? Bueno, la costumbre de Pablo era dictar sus cartas mientras otro la escribía, como Tercio. Escribía lo que Pablo le dictaba y Pablo la firmaba para constar que él era el que la había escrito y la había enviado, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, ¿quiénes eran los destinatarios de esta carta? Bueno, los destinatarios eran pues los cristianos en Roma. La fecha de que se escribió, bueno, es alrededor del año 57 después de Cristo. Se escribió desde Corinto, cuando Pablo se preparaba para visitar Jerusalén. Vamos a ver algo sobre el marco histórico, ¿verdad? Al parecer, Pablo había finalizado su trabajo en el Oriente y pensaba visitar Roma, rumbo a España. Después de entregar una ofrenda a los cristianos que estaban pasando por una situación difícil económica en Jerusalén. La mayoría de los que conformaban la iglesia en Roma eran judíos, pero también incluía un gran número de gentiles. Bueno, el lugar clave, bueno, pues es Roma, ¿verdad? Quiero que hablemos aquí algo sobre Roma para poder entender mejor esta carta, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar hablando sobre Roma. Roma era famosa por varias razones. Roma era conocida por su tamaño, era la ciudad más grande en los días de Pablo, con más de 1 millón de ciudadanos. Roma era famosa como la capital y símbolo del imperio romano para sus ciudadanos y para muchos otros, Roma era el centro del mundo. El imperio romano
perduró desde el año 63 antes de Cristo hasta el año 486 después de Cristo. Roma era famosa por sus edificios como el Panteón, que este era un templo para muchos de sus dioses falsos. Otro era el Coliseo y en este había competencias de atletismo y también había batallas por la vida. Los romanos veían a los cristianos luchar con animales salvajes y bueno, esto había sido por lo que eran condenados por su fe. Roma era famosa por su gobierno. El gobierno de la antigua República Romana ha influenciado la forma de muchos gobiernos democráticos de hoy y muchos de los césares romanos todavía son famosos. También trajo paz a la tierra, también construyó carreteras. La paz y las carreteras ayudaron a extender el evangelio. Bueno, Roma también era famosa por su pecado. El apóstol Juan se refirió a Roma como una prostituta y madre de todas las rameras. Qué fuerte, ¿verdad? Pero bueno, eso fue lo que dijo el apóstol Juan sobre Roma. Era conocida por los pecados sexuales, la esclavitud, la avaricia y la idolatría. Aunque Roma era famosa, en el interior estaba vacía. Esta gran ciudad tenía un vacío que solo el Evangelio podía llenar. Bueno, vamos a ver las características especiales de esta carta. Bueno, en su carta a los romanos, Pablo presenta cuidadosamente una declaración organizada de fe. Aunque no tiene la forma típica de una carta, al final de ella Pablo dedica espacio considerable para saludar a la gente en Roma. El apóstol Pablo era inteligente, se expresaba muy bien y estaba completamente comprometido con su llamado. Esto es algo de lo que mucho que tenemos que aprender del apóstol Pablo, ¿verdad? Él estaba completamente comprometido con su llamado, sin importar que estuviera de por medio su vida. De verdad que si tienen oportunidad pues aprender más de la vida del apóstol Pablo, se van a dar cuenta de que hay mucho que aprender acerca de nosotros como creyentes. Pablo había oído acerca de la iglesia en Roma, pero ni él ni los otros apóstoles la habían visitado todavía. Al parecer, la iglesia empezó con judíos que se convirtieron durante Pentecostés. Al regresar a Roma, difundieron el evangelio y la iglesia creció. Pablo sentía un vínculo especial con los creyentes de Roma. A pesar de las tantas barreras que los separaban. Bueno, eran sus hermanos en Cristo y anhelaba verlos cara a cara. Todavía no los conocía, pero aún así ya los amaba, de manera que envió esta carta para presentarse y para hacerles una clara declaración, como decíamos hace rato, de fe. Bueno, vamos a ver los temas de los que habla esta carta a los romanos. Bueno, los temas, son el pecado, es uno de ellos, y pecar significa negarse a hacer la voluntad de Dios y no hacer no hacer todo lo que Dios quiere que hagamos. En grandes, se los estoy haciendo así en cortito la definición, ¿verdad? De pecado y de los temas que habla Romanos, porque no quiero que se haga muy grande el video, porque como les digo, vamos a desglosar versículo por versículo de este primer capítulo. Otro de los temas es la salvación. Debido al pecado, necesitamos ser perdonados y limpiados.
a pesar de que no lo merecemos. Dios en su bondad extendió la mano para amarnos y perdonarnos. La muerte de Cristo en la cruz fue el pago de nuestros pecados. Otro de los temas es el crecimiento. Bueno, por el poder de Dios, los creyentes son santificados. Santificados significa apartados para Dios. Es decir, que Él nos aparta del pecado y nos da el poder para obedecer y para llegar a ser más como Cristo. Otro de los temas es la soberanía. Dios vigila y cuida a su pueblo en el pasado, en el presente y en el futuro. El trato de Dios con la gente siempre es justo. Otro de los temas es el servicio. Cuando nuestro propósito en todo lo que hacemos es glorificar a Dios por su nombre, poder y perfección, podemos servirlo como es debido. Dios une a todos los creyentes y les da el poder para mostrar amor y sensibilidad a otros. Bueno, características principales de la carta a los romanos. Bueno, él usa un estilo de preguntas y respuestas. Él, nos referimos a Pablo, ¿verdad? Cita el Antiguo Testamento, fíjense, me llamó mucho la atención esto, 60 veces. Enfatiza la justicia de Dios. Se centra en el Espíritu Santo con la clave para la victoria sobre el pecado y la carne. Explica el papel de los judíos en el plan de Dios para la salvación y aplica las verdades del Evangelio a la vida práctica diaria. Bueno, como les dije, vamos a empezar a desglosar versículo por versículo del capítulo 1 para ver cómo podemos estudiar la palabra de Dios. Este es un ejemplo nada más. Y como les digo, solo lo vamos a hacer esta clase. La siguiente lo vamos a hacer de otra manera diferente, ¿verdad? Porque si no, pues nos llevaría, imagínense, para ver el libro de Romanos nos llevaría muchísimos sábados. Así que bueno, vamos a empezar a leer el capítulo, como les digo, es el capítulo 1, ¿verdad? Vamos a leer el versículo 1. Dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios. Bueno, aquí nos habla de siervo, ¿verdad? Significa esclavo. Pablo habla de una esclavitud que se asume voluntariamente, por amor. No de una esclavitud de la cual eres, bueno, en aquella época en Roma era muy común, había muchísimos esclavos. Como les digo, la diferencia de la esclavitud forzosa, bien conocida por todos en el Imperio Romano. Pablo enfatiza su sujeción personal a Cristo. Al llamarse apóstol, Pablo se pone en el mismo plano de los 12 apóstoles y reclama la autoridad de Dios para su obra. Cuando dice apartado para el Evangelio de Dios, Pablo fue apartado para el Evangelio mucho antes de la experiencia que él tuvo en Damasco. Con sus antecedentes sería un excelente ministro para su pueblo, los judíos. Pero en su providencia, Dios lo apartó para el Evangelio de Dios como el apóstol de los gentiles. Esto está en Hechos 9:15, por si les interesa checarlo. De esta manera, por medio del ministerio único de Pablo, se evitó un desastroso, una desastrosa más bien separación entre judíos y gentiles en la iglesia primitiva. Bueno, ahora vamos a leer del 2 al 3.
aunque por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. 3. Este Evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David. Bueno, hasta ahí le vamos a dejar. Bueno, aquí nuevamente hablando Jesús nos dice que era descendiente de David. Y era verdadera y completamente humano, es a lo que se refiere, ¿verdad? Pero al mismo tiempo era el Hijo de Dios. El hecho de ser descendiente de David vincula a Jesús con el pacto davídico. Cuando vuelva a reinar sobre todos, cumplirá las promesas de Dios a David, de darle una dinastía que durara para siempre. De eso es de lo que nos está hablando el 2 y el 3. Ahora vamos a leer el versículo 4. Dice, pero que según la escritura, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Bueno, aquí la palabra que se traduce como declarado significa designado. Jesús no llegó a ser Hijo de Dios por la resurrección, sino más bien la resurrección es prueba de que es el Hijo de Dios. Bueno, ahora vamos a leer del 5 al 6. Acuérdense que estamos leyendo Romanos capítulo 1, versículo del 5 al 6. Por medio de él y en honor a su nombre, recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. El 6. Entre ellas están incluidas también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. Bueno, aquí nos dice la gracia y el apostolado. Una mejor traducción probablemente sea la gracia del apostolado. Pablo considera su llamamiento como un don celestial. El propósito de su apostolado era para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre. Y bueno, Pablo deseaba llevar a las naciones del mundo, judíos y gentiles, a la obediencia de la fe. Y esto, entre los cuales estabais también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. La palabra llamados es una favorita del apóstol para designar a los que confían en el Señor Jesús como Salvador. Bueno, ahora vamos a leer el versículo 7. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios, que están en Roma, que han sido llamados a ser santos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Bueno, el 7 dice santos. Bueno, ¿a qué se refiere con santos? Los santos son las personas apartadas para Dios. Ay, discúlpenme. Puesto que Dios es santo, su pueblo debe ser moralmente santo también. Bueno, ¿a qué se refiere con la gracia? Favor inmerecido de Dios, que nos capacita para hacer y hacer lo que Dios quiere que hagamos. Bueno, ahora vamos a hablar de paz. ¿Qué significa paz? Nos está hablando ahí en el capítulo 7, en el versículo 7, sobre paz. Perfecta armonía con Dios, con los demás y consigo mismo. Integridad cristiana. Solo después de experimentar la gracia de Dios podemos experimentar la paz. ¿Ok?
qué importante es esto. Bueno, ahora vamos a leer el 8. Pero aquí hay otra división. Aquí vamos a hablar de Pablo anhela visitar Roma. Bueno, vamos a ver qué dice el versículo 8. En primer lugar, por medio de Jesucristo, doy gracias a Dios por todos ustedes, pues en el mundo entero se habla bien de su fe. Bueno, aquí nos dice por fe y para fe. Bueno, aquí significa que la fe está en el principio del proceso de salvación y que también es el objetivo cuando la persona ejercita primeramente la fe en Cristo, es salva del castigo del pecado y se le declara justa. Bueno, como el creyente vive por fe, Dios continúa salvándolo del poder del pecado para vivir rectamente. Y la justicia de Dios, bueno, es un concepto clave en Romanos. Dios es justo porque Él siempre obra según la justicia. Provee a través de Cristo perdón para todo aquel que cree y para todo aquel que cree. Y poder para vivir una vida santa en relación correcta con Él, que es la santificación. La justicia de Dios se muestra en su fidelidad al mantener sus promesas para los judíos y en sus instrucciones cuidadosas para el diario caminar cristiano de santidad. Bueno, ahora vamos a ver una división aquí que es Pablo anhela visitar Roma. Vamos a leer el versículo 1, no, el capítulo 1, versículo 8. En primer lugar, por medio de Jesucristo doy gracias a mi Dios por todos ustedes, pues en el mundo entero se habla bien de su fe. Bueno, su fe se divulgaba por todo el mundo. La fe de estos creyentes romanos era tan fuerte que como la de la iglesia de Tesalónica. Pablo habla de ella en términos mundiales. La expresión por todo el mundo es igual a decir común en todas partes. Bueno, vamos a leer del versículo 9 y 10. Dios, a quien sirvo de corazón, predicando el evangelio de su fe. Dios, a quien sirvo de corazón, predicando el evangelio de su Hijo, me es testigo de que los recuerdo a ustedes sin cesar. Siempre pido en mis oraciones que, si es la voluntad de Dios, por fin se me abra ahora el camino para ir a visitarlos. Dijimos 11 y 12. Mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Bueno, aquí, para comunicarnos algún don espiritual. Y bueno, ¿de qué se trata esto? Bueno, esto no significa que Pablo concedería algún don espiritual, como el de la enseñanza, la sanidad o la providencia. Significa que él ejercitaría su don espiritual, así los bendeciría. Bueno, ahora vamos a leer el versículo 13. Quiero que sepan, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitarlos, muchas veces me he propuesto hacerlo, para recoger algún fruto entre ustedes, tal como lo he recogido entre las otras naciones. Bueno, en otra parte fue estorbado su ministerio, por lo que Pablo no pudo ir a Roma más pronto. Bueno, ahora vamos a leer el 14. Estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes.
Bueno, Pablo sintió que tenía el deber de predicar a cultos e incultos, a educados y no educados, aunque no muchos sabios son llamados, algunos lo son, todos necesitan escuchar. Bueno, ahora vamos a leer el 15. Me le doy vuelta aquí en mi Biblia. Espero que no llevemos mucho tiempo. El 15 dice, de ahí mi gran anhelo de predicarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma. El 15, bueno, dice, soy deudor y no me avergüenzo. El 15 que dijimos que decía, yo estoy leyendo la Reina Valera. De ahí mi gran anhelo de predicarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Bueno, dice, soy deudor, no me avergüenzo. Todos nosotros somos deudores de Cristo. Todos deberíamos no avergonzarnos del Evangelio de Jesucristo. Pero no todos estamos listos para predicar el Evangelio. Pablo no solo estaba capacitado y dispuesto, sino que también estaba listo para predicar. Él era un vaso limpio y no solamente un vaso escogido. Estaba listo para que Dios lo usara. Bueno, vamos a leer el 16. Dice, a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Bueno, es lo que les decía ahorita, ¿verdad? Dicen, no me avergüenzo. Todos nosotros somos deudores de Cristo y pues todos necesitamos escuchar del Evangelio. El 16. Bueno, el 16 se los acabo de leer ahorita también y dice, habla de salvación en un tiempo pasado, en tiempo presente y en un tiempo futuro. En el pasado, el creyente fue salvo del castigo del pecado. En el pasado, en el presente, el creyente se está liberando del poder del pecado. Y en el futuro, el creyente será salvo de la presencia misma del pecado. Bueno, vamos a ver aquí aquí nos está hablando, a ver, vamos a leer el 17. Dice, de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Bueno, el 17 dice, por la fe y para fe. Significa que la fe está en el principio del proceso de la salvación y que también es el objetivo. Cuando la persona ejercita principalmente la fe en Cristo, es salva del castigo del pecado y se le declara justa. La justicia de Dios, bueno, es un concepto clave en Romanos. Dios es justo porque Él siempre obra según su santo carácter y sus promesas hacia su pueblo, porque es justo. Él condena el pecado y enjuicia a los pecadores. Bueno, ahora vamos a ver otra división, que es la ira de Dios contra la humanidad. Y bueno, esto está del 18 al 32. El versículo 18 dice, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad.
Bueno, aquí de lo que nos habla es la verdad acerca de Dios. Al haberse apartado de la piedad y de la justicia, los hombres detienen la verdad acerca de Dios. Que Dios es su amado creador y merece la adoración y la alabanza de ellos. Los hombres pecaminosos pueden mentalmente percibir la verdad revelada de Dios, pero ellos deciden detenerla. Ellos no tienen excusa. La ira se revela contra el pecado y la detención de la verdad. Bueno, ahora vamos a leer el 19 y el 20. Dice, me explicó. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se los ha revelado. El 20, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su entorno, poder y naturaleza divina, se perciben claramente a través de de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Bueno, porque lo que de Dios se conoce no son solamente atributos divinos que se le ven claramente a la humanidad, sino los que también se pueden ver en el universo material. La misma naturaleza habla elocuentemente de su creador, desde el complicado designio de la célula humana hasta la majestuosa potencia de las montañas rocosas. Todas las obras de Dios testifican de su sabiduría y poder. Las cosas invisibles de Dios, tales como el eterno poder y la deidad, significan su naturaleza divina y se pueden ver claramente al contemplar las obras asombrosas de la creación. Bueno, vamos a leer el 21 y el 22. Ya casi terminamos. A pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron las gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Hasta el 20 dijimos, sí. Porque de lo que Dios se conoce, no solamente son los atributos divinos. No, ese ya lo vimos, ¿verdad? Estábamos viendo el 21 y el 22. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Bueno, habiendo conocido esto, es percibido la verdad acerca de Dios a través de la creación. La naturaleza revela a Dios como grande y bueno. La lluvia benigna y la rica tierra proveen al humano con todas las variedades de alimento, aún con la evidencia de la creación. Las personas rechazan conocer a su creador o no le glorifican como a Dios. Bueno, ahora vamos a leer el 23. Y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. La insensatez humana final es la idolatría. A ver, el 24 dice, por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos a los otros. La mentira se refiere a los ídolos, falsificaciones satánicas de Dios, faltos de verdad y de poder. El 26 dice, por tanto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales
por las que van contra la naturaleza. Este es el 26. El próximo versículo deja claro que se refiere a las relaciones sexuales desnaturalizadas entre mujeres. Es decir, lesbianas, el lesbianismo es contra la naturaleza, es contrario al propósito del Creador. El 27. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Este es el 27. El acto de homosexualidad es pecado. En este pasaje el punto no es que la homosexualidad es un pecado que debiera ser castigado. Más bien la homosexualidad en sí misma es un castigo al rechazar a Dios y convertirse en idólatras. Ciertos hombres son entregados a sus pasiones vergonzosas, por lo tanto, ellos recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. Bueno, ahora vamos a leer el 28. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no deberían de hacer. Bueno, el 28, meramente reprobada. Una mente totalmente desprovista de sensatez moral. Bueno, ahora del 19 al 32. Dice, no, del 19, no, del 29 al 32. Dice, se han llenado con toda clase de maldad, perversidad, avaricia, depravación. Estos están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño, malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres. Hasta el 32 dijimos, son insensatos, desleales, inestables, despiadados. Con tales cosas parecen la muerte, sin embargo, no solo merecen la muerte, perdón. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Bueno, estos versículos contienen una de las listas más extensas de pecados en todas las escrituras. La lista muestra la desviación exhaustiva de depravación moral humana. Sí, mucho pecado sexual había ahí. Bueno, Dios juzga a todo pecado. Estos pecados particularmente revelan nuestro corazón rebelde. Todos, sin excepción, merecen el juicio de Dios. Bueno, miren, aquí traigo unas preguntas para tratar de concretar ya este capítulo 1, ¿verdad? Y la introducción que vimos de Romanos. La primera pregunta dice, ¿por qué fue famosa Roma? Bueno, dijimos que por su tamaño, con más de 1 millón de ciudadanos, por ser la capital y símbolo del Imperio Romano, por sus grandes edificios y que eran el Panteón y el Coliseo. Bueno, a ver, la siguiente pregunta es, ¿qué era el Coliseo? Bueno, era un teatro al aire libre en Roma donde había competencias de atletismo y también había competencias de hombres con hombres y también hombres con animales salvajes.
La pregunta 3 dice, ¿cómo ayudó el Imperio Romano a la expansión del Evangelio? Bueno, con la paz, es decir, había ausencia de guerras, que esto estaba perfecto, y las carreteras que se construyeron. Bueno, al haber ya carreteras era mucho más fácil pues llevar el Evangelio, ¿no? La pregunta 4 dice, cómo era famosa Roma por sus pecados? Bueno, pues era famosa por sus pecados sexuales, de esclavitud, de avaricia, de idolatría. Había mucho pecado en Roma en esa época. Y bueno, no, si nos ponemos a pensar, o sea, nos asustamos nosotros de todo lo que estamos viviendo, de tanto pecado, tantas cosas horribles que vemos, cómo los seres humanos se matan unos a otros, las guerras, todo lo que vemos hoy en día, pero en aquella época también estaba igual, o sea, había mucha maldad también. Bueno, el 5 dice, en el Nuevo Testamento, ¿por qué Romanos es la primera carta de Pablo? Bueno, dijimos que porque esta es una carta teológica y es una carta, es su carta más grande. ¿En qué año Pablo escribió Romanos? Bueno, dijimos que aproximadamente en el año 57 después de Cristo. ¿Cómo empezó la iglesia en Roma? Bueno, se cree que comenzó con los judíos que se convirtieron en Pentecostés y por los creyentes convertidos por medio del ministerio de Pablo en Asia, Macedonia y Grecia. Bueno, el 8 dice, cuando Pablo les escribió a los romanos, ¿las iglesias de las casas estaban llenas de judíos o de gentiles? Bueno, dijimos que al principio eran judíos, pero después se fueron agregando y aumentando los gentiles. Y la última pregunta, razones por las que Pablo escribió Romanos. Y bueno, aquí les voy a dar 3 razones. Impartir un don espiritual que fortaleciera a los creyentes. Preparar a los creyentes para que apoyaran su futuro ministerio en España. Y el punto número 3 o el aspecto número 3 era mejorar las relaciones entre judíos y gentiles. Y bueno, pues con esto damos por terminada nuestra clase, nuestro capítulo 1. Como les digo, esta clase la hicimos así. Fuimos desglosando versículo por versículo, pero la siguiente clase va a ser ya como lo hacemos siempre. Espero que haya sido de bendición para ustedes, que si tienen alguna duda, no se olviden en los comentarios, por favor pónganla. Si quieren ampliar el tema, siéntanse libres y escríbanlo ahí en los comentarios. Y ayúdenos a compartir el video para que más personas llegue la palabra de Dios. Pues Dios los bendiga y nos vemos en la próxima. Bye.